Buenos días, estudiantes del de la Institución Educativa Particular Perpetuo Socorro. Tengan todos ustedes buenos días. El día de hoy, jóvenes, vamos a tener la siguiente clase de geografía. Y empezamos. ¿Recuerdan, jóvenes, en la clase anterior hemos tratado de hacer un repase? Pero principalmente, cuando estábamos hablando del repase, la clase anterior, nos quedamos en la atmósfera. El tema de hoy que vamos a tratar es un tema concerniente principalmente en la... ¿Recuerdan ustedes que la capa gaseosa que envolvía la Tierra era la atmósfera? Como la atmósfera es esa capa gaseosa que envuelve la Tierra, el tema que vamos a tratar hoy se conoce con el nombre, jóvenes, de la climatología. Y vamos a empezar, antes de empezar, vamos a ver, jóvenes, observando un video. Por favor, quiero silencio de cada uno de ustedes y, por favor. ¿Sí ven el video, no? ¿Sí ven el video, chicos? Sí. Ya, a ver, por favor, empezamos. Sí, sí. Sí. A la meteorología, que es la ciencia que estudia los meteoros, el tiempo, ¿no? La clave fundamental es entender que el clima forma los sucesivos tiempos históricos, siempre es un promedio. Entonces, en principio, cuando hablamos de clima, tenemos que tener series temporales de por lo menos de 30 años, ¿no? Entonces, cuando decimos que es importante hablar impropiamente del término climatología, yo lo entiendo de dos formas, ¿no? Primero, climatología en sí es la ciencia que estudia el clima. Entonces, decir este partido se ha tenido que suspender debido a la climatología, pues no creo que la ciencia que estudia el clima tenga mucho la culpa de suspender el partido. Y ahí hay el efecto doble, que es confundir que el clima no tiene nada que ver con lo que ha pasado esa tarde, sino tiene que ver el tiempo, ¿no? Eso depende de la meteorología, la ciencia que estudia el tiempo. Otra clave de la climatología es que lo que intenta es categorizar diferentes climas, ¿no? Entonces, para eso habría que entender lo que son los factores climáticos. Entonces, yo creo que todo el mundo entendemos que hay un factor climático fundamental, que es la latitud. La latitud de una ubicación determinada en la Tierra configura la insolación y el calentamiento solar que va a tener, tanto por duración de estaciones como por la altura en el cielo que va a cubrir el sol, ¿no? Eso va a determinar una serie de características que influyen mucho en el clima. Otro dato importantísimo, la altitud. Sabemos que la temperatura disminuye con la altura. Entonces, eso será muy importante. La orografía, los aspectos orográficos, muy importante, ¿de acuerdo? Y uno esencial, ¿verdad? Que es la presencia de masas de agua cercanas. Eso va a hacer que los climas sean más moderados. Y respecto a las distribuciones climáticas, lo que tiene que ver con Euskadi, pues hay diferentes clasificaciones, pero una podría ser, tenemos una primera banda con influencia más marítima, ¿de acuerdo? Que correspondería a lo que podría ser clima atlántico, que es un clima suave, húmedo, sin estación seca en realidad, que abarcaría prácticamente la totalidad de Vizcaya y de Guipúzcoa, parte del norte de Álava. Tendríamos una zona de transición, tendríamos una zona sur, que estaríamos hablando básicamente de Rioja Alavesa, lo que tiene influencia del eje del Ebro, estaríamos hablando de un clima mediterráneo, pero mediterráneo del interior o mediterráneo continental, que es el clima. Resumiendo, ¿no? Decíamos que es la climatología, la ciencia que estudia el clima, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las herramientas que se usan para estudiar el clima? Ya hemos comentado, mucho dato de observación, mucho estadístico detrás, es decir, mucha herramienta matemática que nos lleva a hablar de medias, a hablar de medianas, a hablar de máximas, a hablar de mínimas de una serie. Es el mundo, como si dijéramos, de los promedios. Bueno, chicos, el video ha sido corto nada más porque el tema es muy amplio. A ver, por favor. Voy a empezar ahora sí con ustedes, jóvenes.
Espero que el video les haya servido de algo. Les haya servido de algo, jóvenes. Y empiezo con la clase. El tema de hoy, jóvenes, se conoce principalmente. El tema de hoy se conoce con nombre principalmente la climatología. A ver, ya lo había mencionado en el video. Cuando hablamos de climatología, es la ciencia principalmente que se encarga del estudio de los climas. Y una cosa muy diferente es la climatología con el tiempo. Sí se relacionan, pero el tiempo, la ciencia que se encarga de estudiar el tiempo es la meteorología. Recuerden bien ustedes, lo había mencionado en el video. Pero recuerden, por ejemplo, hay varias las causas que tratan de explicar que en cada país son diferentes tipos de clima. Y para poder hablar de eso, principalmente nos vamos a centrar en el tema que se conoce con el nombre de la climatología. Y empezamos, jóvenes. Decía lo siguiente, la climatología es la rama, ya lo había mencionado anteriormente, la climatología es la rama o la ciencia que se encarga que se encarga de estudiar los climas y sus variaciones a lo largo del tiempo. ¿Qué significa variaciones? Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando se tratan de hablar de las estaciones del año? Cuando hablamos de las estaciones del año, en las estaciones va cambiando el clima. O cuando en el movimiento de rotación la Tierra, cuando la Tierra va girando en su movimiento de rotación o el movimiento de traslación, se dan una serie de cambios. Por ejemplo, los climas varían, o por varios motivos que lo vamos a explicar posteriormente. Pero también, como había mencionado, que la climatología es la ciencia que se encarga de estudiar los climas y sus variaciones a lo largo del tiempo, también describe las temperaturas, las precipitaciones, la presión atmosférica, los vientos y otras cosas más. Jóvenes, y seguimos. ¿Pero qué es el tiempo atmosférico? A ver, jóvenes, ¿pero qué es el tiempo atmosférico? Cuando estamos hablando del tiempo atmosférico, es el que comprende todos los variados fenómenos que ocurren en la atmósfera de la Tierra o de un planeta. Cuando hablamos de fenómenos, por ejemplo, lo podemos apreciar a través de un dibujo. Por ejemplo, podemos decir a través de un huracán, es un fenómeno, o a través de un tornado. Podemos decir, jóvenes. Entonces, el tiempo meteorológico es el que comprende todos los variados fenómenos que ocurren principalmente en la naturaleza o en el planeta. Que ocurren en el planeta, o por qué no decirlo, que ocurren en la atmósfera de la Tierra. Por decir un tornado, por decir un huracán. Y ahora sí, una vez que conocemos el tiempo atmosférico, ¿qué es el clima? ¿Qué es el clima? Si la climatología es la ciencia que se encarga de estudiar los climas, lo podemos apreciar a través de este dibujo, jóvenes, se denomina clima al conjunto de situaciones que determinan el estado del medio atmosférico de una determinada zona. Es decir, el medio atmosférico, cómo es el clima en determinado lugar por un determinado tiempo. Y son varios los factores, por ejemplo, la altura sobre el nivel del mar. Por decir, Tumbes, como se encuentra cerca, bajo casi un metro sobre el nivel del mar, su clima es muy diferente, por decir aquí, la población que vive en Chiclayo, o por qué no decirlo, la población que se encuentra en el Cusco, o los que viven en Huaraz, porque están de acuerdo a la altura más alto sobre el nivel del mar. De igual manera podemos decir la latitud, las lluvias o las corrientes marinas, que son los factores que inciden que el clima de una región sea variado por un determinado tiempo. De aquí vamos a tratar cuando hablemos sobre el clima en nuestro país. Lo había mencionado, el clima se determina por varios elementos termodinámicos, los elementos acuosos. Los elementos termodinámicos mayormente son considerados los vientos, que ya conocen ustedes, la temperatura, la presión atmosférica, y lo vamos a ver posteriormente. De igual manera, los elementos acuosos como las precipitaciones y la humedad. Precipitaciones, jóvenes, y humedad. El clima se condiciona por varios factores. Hay factores geográficos y factores cósmicos.
Un factor cósmico es la radiación solar. Un factor geográfico y la latitud, la altitud, el relieve, la continentalidad, jóvenes, y las corrientes marinas, que vamos a ir explicando cada una de ellas. A ver, jóvenes, ¿cuáles son los factores principales? Cuando habíamos mencionado los factores climáticos. Cuando hablábamos de factores climáticos, jóvenes, hablábamos que son las características de un lugar que influyen en los elementos climáticos. La influencia del mar. ¿Por qué hablábamos de la influencia del mar? Ya que en el mar se suaviza la temperatura de la tierra. En invierno, el mar da calor a la tierra. En verano, el mar refresca la tierra. ¿Por qué no decirlo? La influencia del mar. Por ejemplo, si yo me encuentro en la zona del lago Titicaca, un ejemplo, el lago Titicaca sirve como un termorregulador. Hablamos como un ejemplo nada más. Sirve como un termorregulador. Significa que, jóvenes, en la noche las poblaciones que viven alrededor del lago Titicaca, entonces el clima no es muy templado. Es un clima adecuado para su... ¿Por qué? Porque el agua funciona como termorregulador. Pero acá cuando hablamos de la influencia del mar, ya que el mar suaviza la temperatura de la tierra. Cuando hace, jóvenes, en verano, refresca. Por ejemplo, no se dan cuenta cuando nosotros nos vamos a la playa, nos vamos a refrescar porque el mar nos refresca. Y en invierno el mar da calor a la tierra. Otro factor que también es la altitud. Si yo me encuentro, por decir, a 6.768 metros sobre el nivel del mar, 6.768 metros sobre el nivel del mar, la altura, jóvenes, influye demasiado. Por ejemplo, el clima es templado o el clima es frío, de acuerdo al lugar donde yo me encuentro ubicado. Si yo vivo en Chiclayo, el clima es frío. Si yo vivo, por ejemplo, yo vivo en Puno, el clima es templado. Pero si yo vivo de acuerdo a la altitud en Tumbes, mi clima es tropical o semicálido. Entonces, la altitud es la altura de un lugar con respecto al nivel del mar. Ya lo había mencionado anteriormente. ¿Cómo influyen en las precipitaciones? Siendo más abundantes en las zonas altas, siendo menos abundantes en las zonas bajas, las precipitaciones, o pequeñas garúas. Influyen en las temperaturas, siendo más frías en las zonas más altas. Yo le había mencionado, vivo en parte más alta. Por ejemplo, había mencionado Huaraz, el clima es más frío. Yo vivo en la parte más baja, por ejemplo, yo vivo a 1 metro sobre el nivel del mar, mi clima es más cálido. Cuando hablamos de altitud. Pero también hablamos de otro factor climático, la latitud. ¿Pero qué es la latitud? Recuerdan ustedes, aquí pueden apreciar una imagen que se puede apreciar el globo terráqueo. El globo terráqueo, jóvenes, habla sobre el globo terráqueo, dice que principalmente aquí está, por decir, el eje terrestre. La Tierra está tiene una inclinación de 23 grados 27 minutos. Entonces, como en la Tierra se cruzan una serie de líneas imaginarias conocidas como paralelos y meridianos, el paralelo base es la línea ecuatorial o el ecuador terrestre, que lo pueden apreciar aquí ustedes. Y a 23 grados 27 minutos, tanto para el norte como para el sur, se encuentran los famosos trópicos. Porque en la línea ecuatorial los rayos del sol caen mayor fuerza en la línea ecuatorial. Por eso es 0 grados. Y desde la línea ecuatorial hacia los trópicos, el clima es cálido. Toda esta zona el clima es cálido. Entonces, cuando hablamos de latitud y la distancia, desde un lugar hasta el ecuador terrestre. Ojo, ecuador terrestre o también conocido con el nombre de línea ecuatorial. Entre los trópicos, desde la línea ecuatorial hacia los trópicos, el clima es cálido, por decir. Pero, jóvenes,
Desde el Ecuador hasta los 66 grados 33 minutos se encuentran los círculos polares. Por decir, si el círculo hacia el norte, círculo polar ártico, y hacia el sur, círculo polar antártico. En estas zonas, el clima las zonas son frías, mayormente, o climas fríos. Entonces, podemos decir lo siguiente, que la latitud de la distancia desde un punto del ecuador terrestre hacia cualquier lugar, tanto hacia el norte como hacia el sur. Cuando más lejos del ecuador terrestre estamos, más frío va a ser. Se determinan tres zonas climáticas, ya lo hemos mencionado acá. Las zonas frías en el polo norte y en el polo sur, y las zonas cálidas cerca al ecuador, entre los trópicos. Y las zonas templadas entre las dos se dan 4 estaciones. Ahí tenemos los factores climáticos. Vamos al siguiente. Los factores cósmicos. ¿Se acuerdan que había mencionado que son 2 los factores o las causantes del clima? Entonces, habíamos mencionado los factores geográficos y los factores cósmicos. Dentro de los factores cósmicos está, por ejemplo, el movimiento de rotación. Si pueden apreciar ustedes, el movimiento de rotación. Cuando la Tierra gira sobre su propio eje, que ya lo habíamos explicado en temas anteriores, inclusive en este movimiento que hace la Tierra sobre su propio eje, jóvenes, afecta a los factores ambientales como la temperatura, la humedad, la velocidad y la dirección de los vientos. Y asimismo la fotosíntesis, periodo de actividad, principalmente cuando hablamos de fotosíntesis, estamos hablando del proceso que realizan los vegetales. A ver, jóvenes. Entonces, ya hemos mencionado uno de los factores cósmicos, el movimiento de rotación. El siguiente factor cósmico es, jóvenes, la inclinación de la Tierra. ¿Qué significa? Como la Tierra se encuentra inclinada, entonces, como la Tierra se encuentra inclinada y gira en el movimiento de traslación, gira alrededor del Sol, entre los meses de enero, está más cerca. Por favor, cuando está más cerca del Sol entre los meses de enero, se da lo que se conoce con el nombre, jóvenes, un término muy conocido, el que ustedes mayormente conocen con el nombre de perihelio. Y ahí el clima es más cálido. Pero cuando entre los meses de julio, que es la parte más alejada que tiene el Sol, la Tierra hacia el Sol, se da el afelio. ¿Qué significa? El clima va cambiando. Por esos motivos, en el movimiento de rotación, otro de los factores, ¿por qué es un factor cósmico? Porque se dan las 4 estaciones del año, que muy diferentes cuando se dan en nuestro país. Por ejemplo, ¿por qué no decirlo? Cuando hablamos de la inclinación del eje de la Tierra, estamos hablando de los cambios de las estaciones y la distribución de la Tierra en sus diferentes factores. Entonces, hablábamos anteriormente de radiación solar, mientras más cerca en enero, más lejos del Sol, en la Tierra del Sol entre julio. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos del clima? Que ya también en el video se había explicado en la primera diapositiva, estaba explicada. Elemento del clima, tenemos la temperatura. Pero, ¿qué es la temperatura? Es una magnitud referida a las nociones comunes entre caliente, frío y tibio, la temperatura. Por ejemplo, no se dan cuenta, por decir, en Tumbes, en los meses de enero la temperatura es muy alta. Mientras que, por ejemplo, en Puno las temperaturas entre los meses, en el tiempo frío, las temperaturas bajan bajo 0 grados. Entonces, tenemos un elemento del clima, la temperatura. Otro elemento del clima es el viento. ¿Pero por qué? Es el movimiento de la masa de aire en la atmósfera. Entonces, cuando habíamos visto anteriormente, son movimientos de masas de aire que se dan en la atmósfera, los famosos vientos, que es otro elemento del clima. Las precipitaciones. Cuando el sol calienta demasiado, por ejemplo, jóvenes, ¿qué se produce? El ciclo ¿qué?
¿Hidrobiológico o hidrológico? ¿Quién me da la respuesta? Biológico. ¿Ah? Lógico. Hidrológico. Lógico. Biológico. A ver, chicos, Ah. ¿qué significa ahí? Mayormente se producen, por ejemplo, ante el calentamiento global, ante el calentamiento de las aguas, se forman las nubes jóvenes y las nubes van llenas de agua hasta que se producen las lluvias. En el caso nuestro, por ejemplo, en el caso de Tumbes, principalmente en los meses de junio y a veces cuando se presentan fuertes lluvias torrenciales, se da lo que se conoce con el nombre de fenómeno del Niño, por decir. Pero cuando hablamos de Piura hasta Tacna, son pequeñas precipitaciones por muchos motivos que de aquí lo vamos a ir explicando. No se forman garúas porque formamos parte de otra corriente marina. Solamente no se forman lluvias, sino unas pequeñas precipitaciones o, por qué no decirlos, unas pequeñas garúas que normalmente se le conocen en esas zonas. Y otro de los elementos del clima es la humedad. El agua que impregna un cuerpo, la salva, agua al vapor, se presenta principalmente en la atmósfera. Jóvenes, si tenemos los elementos del clima, ¿cuántos climas hay en la Tierra? Hay 3 tipos de clima, que ya lo habíamos mencionado cuando se trató de observar el planisferio, el clima entre los trópicos, desde la línea ecuatorial hacia los trópicos tenemos un clima. En la línea ecuatorial un clima, entre los trópicos otro clima. Entre los círculos polares, otros tipos de climas. Por ejemplo, hay 3 tipos de climas. Y van variando de acuerdo de aquí tratamos de ver por qué. Hay 3 tipos de climas. Hay climas cálidos, hay climas fríos y hay climas templados. Los climas cálidos, donde entre el Ecuador y los trópicos. Entre el trópico de Cáncer, que se encuentra desde la línea ecuatorial hacia el norte, y el trópico de Capricornio, de la línea ecuatorial hacia sur. Entonces, ¿qué más? Las características, altas temperaturas todo el año. Pero ustedes se preguntarán, pero profe, ¿por qué si el Perú, de acuerdo, está en la zona de los trópicos? De aquí vamos a ver por qué nuestro país, nuestro clima no es cálido, todo el Perú no es cálido. De aquí lo vamos a mencionar. Entonces, decimos cálidos, se presentan diferentes tipos. El clima cálido ecuatorial, el clima tropical seco y húmedo, el clima desértico. Entonces, había un cálido, el segundo clima, el templado, donde entre los trópicos y los círculos polares, entre la distancia de los trópicos hacia los círculos polares. ¿En qué se diferencian las temperaturas? Según las estaciones. Jóvenes. Ahora sí, tenemos dentro de los climas templados se encuentran los climas oceánicos, los climas continentales y los climas mediterráneos, que son de diferentes zonas. Pero comprenden de esto. Miren cómo de estos 3 climas, cuántos subclimas están en el interior lo pueden observar. El color verde son los subclimas de cada clima de esto. Entonces, del clima frío se puede distinguir entre de dos tipos. El clima polar se da en los polos. En los polos puede ser en el polo norte o el polo sur. ¿Qué principal? Chicos, ¿sí ven la diapositiva? Sí. Ya. Disculpe porque hay un niño que me escribe que no puede observar. Entonces, jóvenes, también tenemos el clima frío de alta montaña. Se da en las zonas altas de cualquier lugar de la Tierra, frío por altitud. Por ejemplo, frío de alta montaña. ¿Cuál es la parte más alta del planeta? ¿En dónde queda? En el continente asiático. La zona conocida, por ejemplo, la parte del Monte Everest. Jóvenes, ese es clima de alta montaña. Por ejemplo, si hablamos de la zona de la cordillera de los Andes, la Concagua, desde el Huascarán, jóvenes, son climas de altas montañas. Entonces, por ejemplo, los climas en estas zonas entonces es un tipo del clima, el clima frío, hay de 2 tipos, de los polos y de alta montaña.
Así como hay diferentes tipos de climas en nuestro país, jóvenes, en nuestro país, si hemos hablado de los climas a nivel mundial, son diferentes en nuestro país. Si en Tumbes, que pueden entre Tumbes y Piura, nuestro clima es cálido y muy seco. Pero ¿por qué nuestro clima es muy cálido? ¿Y por qué será que ustedes que pueden observar? También vemos otro clima que es clima cálido y húmedo, mientras que vemos en esta zona de la sierra el clima frío. Y también vemos entre otra zona, principalmente entre la zona de Puno, clima de nieve, o el clima, u otro tipo de clima que son clima frígido, entonces, o clima templado subhúmedo. ¿Cuáles son principalmente las causas? ¿Alguien de ustedes tiene idea cuáles son las causas por las cuales en nuestro país nuestro clima es variado? Por favor, antes de avanzar, ¿alguien me puede decir? ¿Por la contaminación ambiental? A ver, vamos a ver. ¿Por la contaminación ambiental? Un ratito, por favor, para ir anotando. A ver, también me dice la contaminación. Ya, a ver. A ver, otro que me dé respuesta. A ver, chicos, pero por favor, con calma. Otro. A ver, Valdés, habla. Valdés, dime. A ver, Pedro, habla. Pedro, ¿tienes alguna respuesta? Estamos cerca de la línea ecuatorial. A ver, dice porque estamos cerca de la línea ecuatorial. Correcto. A ver, otro. ¿Por qué? Voy dos. Profesor, ¿puede repetir la pregunta? ¿Por qué en nuestro país nuestro clima es variado? ¿Recuerdan porque estábamos cerca de la línea ecuatorial y entre los trópicos está el Perú? Nuestro Por el clima nivel del mar. debió ser jóvenes cálido. Pero es variado por muchos motivos. Dime. ¿Puedo responder? Sí, dime. Porque estamos cerca de la línea ecuatorial y aparte tenemos costas, sierra y selva. Ya, a ver, está bien la respuesta, pero quiero otra de lo que ha dicho Pedro, porque Pedro manifestó casi esa misma respuesta. ¿Otros chicos? Por el nivel del mar. A ver, con calma pues, habla, fuerte. Porque Dígame, nuestro chicos. país está cerca al sol. Porque nuestro Por país, los ¿qué? metros, A ver, niños, Porque nuestro planeta está cerca al sol. no puedo escuchar. Cordillera Andina. A ver, ¿quién fue? ¿Quién dijo Cordillera Andina? Yo, Palacios. Palacio. Profesor, porque el Tumbes se encuentra en una zona tropical, por eso también. Profesor, Dime. Perú. por los metros sobre el nivel del mar. A ver, vamos a ver. ¿Quién fue? Profesor, Guerra Ruiz. ¿Quién fue? Guerra Ruiz. Ya. A ver, dígame, chicos, otro. A ver. por los distintos factores climáticos que hay en las regiones. Por ejemplo. Por ejemplo, las cordilleras Ya me lo mencionaron. Otro. están tienen más distancia del mar y en cambio aquí estamos más cerca. Ya, otro. Ya lo mencionaron ese segundo también. Profe, Yo, ¿también profe. puede ser porque estamos entre los trópicos? Ya, chicos. A ver, voy a avanzar. Bueno, voy a avanzar con la respuesta. A ver, miren, la respuesta es la siguiente. Ya lo había manifestado algún compañero anteriormente. Una de las causas por la cual nuestro clima es variado, jóvenes, uno de los motivos es porque estamos cerca de la línea ecuatorial. Nuestro clima debió haber sido cálido, cerca de la línea ecuatorial. Segundo, otra de las causas me mencionaron, jóvenes, porque en el Perú cruza la famosa cordillera de los Andes. Un compañero mencionó cordillera andina, es cordillera de los Andes. Y como esta cordillera de los Andes se forman diferentes, como te digo, montañas de diferentes tamaños, hacen que se formen diferentes pisos altitudinales. Y hace que nuestro clima sea variado, influye demasiado. Otra de las causas, las corrientes marinas. Ahí estaba esperando que alguien me diga las corrientes marinas, chicos. Hay dos corrientes marinas que tiene nuestro país. La corriente del Niño y la corriente de Humboldt. La corriente del Humboldt. De Humboldt. corriente de Humboldt, correcto. Entonces, como la corriente del Niño
y de aguas cálidas hace que nuestro clima sea cálido, por ejemplo, entre la zona de Tumbes. Y, por ejemplo, entre Tumbes, se forman chicos, siempre se presentan lluvias. En cambio, entre Piura, desde Piura hasta Tacna, la corriente de Humboldt, que es de aguas frías, impide que se formen las fuertes lluvias, sino se forman pequeñas precipitaciones. Tenemos 3. La otra causa, jóvenes, son los vientos. Los vientos, jóvenes, o los vientos que se encuentran entre esa zona. Son diferentes causas por las cuales nuestro clima es variado, ¿correcto? Ahora sí, voy a tomar una práctica, jóvenes, la que viene a continuación, y quiero participación de ustedes. Mantenemos la calma así como han estado ustedes, muchos de ustedes, para poderlos anotar. Ya alcen la manito. A ver, déjenme que... A ver, chicos. ¿Cuál de estos mide la presión atmosférica? ¿Cuál mide la temperatura? ¿Puedo responder yo, Peña? Termómetro. El termómetro. La temperatura mide el termómetro. ¿Entendido? ¿Y quién mide la presión atmosférica? El barómetro. El barómetro. Está marcado, pues, señor. Claro, pues. Sí, pues usted lo ha marcado. A ver. ¿Para qué pregunta? A ver, por favor. Pero en las demás preguntas quiero participación más de ustedes. Dice, ¿qué son líneas isóbaras? Son las líneas isóbaras de igual presión. Puntos de igual A ver, presión. por favor, mantengamos la calma, pues, por favor. Dicen, hay una pregunta. A consecuencia del clima, había mencionado un compañero de ustedes, otra de las causas de que nuestro clima sea variado hoy en día es verdaderamente la contaminación. Toda esta contaminación, jóvenes, es que, por ejemplo, producto de esta contaminación se está produciendo lo que se conoce con el nombre. ¿En qué consiste el famoso efecto invernadero? ¿Alguien me lo puede responder? Uno más. Yo, profe. Dime. Es un fenómeno. Es la acumulación de gases contaminantes como los SF, el dióxido de carbono, el metano en la atmósfera, y eso hace que los rayos del sol se queden en la Tierra y cada vez se vuelva más caliente la Tierra. Correcto, y, eso, señor. ¿Quién fue? Y el efecto invernadero le da la causa al calentamiento global. Ya, ¿quién fue? Macías. Macías, Israel. Israel Macías, correcto, sí escuché tu voz. A ver, chicos, a ver, ¿en qué consiste el efecto invernadero? Ya sé. ¿Qué son los gases del invernadero? Son los que generan, como ya había mencionado su compañero, los que generan la contaminación ambiental. ¿Qué ha pasado desde la revolución industrial, jóvenes, cuando hablamos del efecto invernadero? ¿Qué ha pasado? La contaminación. A ver, ¿alguien me puede dar la respuesta? A ver, por favor, ¿qué ha pasado desde la revolución industrial? Dime, a ver. Que han incrementado las fábricas por esta pandemia que ahora estamos viendo. Habla, por favor, con calma, un poquito más fuerte, por favor. ¿Cómo mencionaste, Dayana? Dayana. Yo. A ver, ¿La economía ha bajado? Se ha incrementado la contaminación. ¿La economía ha bajado? De la fábrica. Sí, correcto, jóvenes. Producto del humo que, como la revolución industrial, por ejemplo, ha aumentado que el humo de aumentado las fábricas, el humo de las fábricas mayormente genera mayor contaminación, correcto, jóvenes. Si yo tengo una fábrica, fabrico autos, entonces, por ejemplo, la mayoría de la población tiene sus carros y mayormente consume combustible y ha aumentado la contaminación, correcto, Dayana. A ver, jóvenes, ¿cuál es el gas principal que ha originado el calentamiento global de la Tierra? ¿El dióxido de carbono? Dióxido de carbono, jóvenes. Correcto. Pregunto yo a ustedes, ¿y a quién ha afectado en el calentamiento global de la Tierra? ¿A quién? ¿Qué parte de la Tierra? No. ¿A la quién? A la atmósfera. A la capa de ozono, señores. A la capa de ozono. Lo dijo primero. A ver, chicos, otra pregunta libre.
pero para que puedan responder cualquiera de ustedes. ¿Esta cuarentena le ha servido de algo al planeta? Sí, porque los Sí. animales Violan así a la naturaleza, profesor. A ver, no puedo poner nota porque no, porque todos... Levánteme la mano uno. ¿Puedo decirlo yo? Dime. porque ha disminuido la contaminación y además han disminuido los gases por las fábricas. Correcto, jóvenes. ¿No se dan cuenta que el planeta ha tomado un aire producto de esto, jóvenes? Correcto. A ver. A ver, chicos, por favor, ¿saben qué es lo que hay que hacer aquí? Hay que hacer, porque se me vaya a acabar el tiempo. Estas diapositivas van a ser colgadas en el internet. Acá hay algunas preguntas que les ha venido en la actividad domiciliaria, en la actividad en clase. Traten de ver, ustedes mismos ya saben las respuestas. Siguiente. Por favor, quiero que me hagan solamente, de todos los esquemas que han visto, o del módulo que tienen ustedes, vean un esquema. Solamente hagan un esquema y tómenle una foto y la hacen en su cuaderno, le toman una foto y lo ponen al CNE, nada más eso quiero. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Esquema de qué? Esquema. Eso lo entendimos. Profe, no lo entendí. No, todo correcto. Correcto. Eso lo va a colgar aquí. Pero dime. La clase la va a colgar en ¿De qué tema? ¿Cómo? Disculpa, habla bien. Niños, ¿De qué tema? un esquema o un mapa del ¿cómo le digo? Del tema que he tratado ahorita. De la climatología. Sí, chicos, De la se me acabó